costumbre, ya usted sabe que voy a hablar acerca de algo en nuestra sociedad que ha ocurrido recientemente. Hay 4 lecciones que podemos aprender de la controversia de Joel Osteen. No sé si usted sabe, él tiene una iglesia inmensa en Lakewood, en Texas, y algo sucedió esta semana, por la razón que él está en la boca de todos. Recientemente, dos explosiones sacudieron una planta química al este de Houston en la mañana del jueves. Los residentes de la zona habían sido evacuados. Hasta el 30% del condado Harris, que incluye la ciudad de Houston, está inundado. Un área equivalente a las millas cuadradas combinadas de las ciudades de Nueva York y Chicago juntas. Los meteorólogos nos dicen que la inundación del condado de Harris, Texas, que incluye a Houston, midió un promedio de 23.7 pulgadas de lluvia, lo que representa 732 millones de galones de agua. Esto es casi 3 veces más agua de inundación que se bombeó fuera de Nueva Orleans en la secuela del huracán Katrina en el 2005 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Por supuesto, ese es solamente el total de la lluvia en Houston durante los primeros 2 días del paso del huracán. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad vio 35.48 pulgadas de lluvia para los 4 días de lluvia de Harvey a partir de las 11 de la mañana del lunes. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional tuvo que cambiar la guía de colores para reportar la cantidad de lluvia por este masivo huracán categoría 4. Mientras tanto, una iglesia en Houston ha estado en su propia tormenta. La iglesia de Lakewood, de Joel Osteen, publicó en Facebook el domingo por la noche que estaba inaccesible debido a graves inundaciones. Luego se publicaron fotos que parecían contradecir esta afirmación, recibiendo la iglesia una severa crítica. Algunos de los tweets eran tan blasfemos y obscenos que no consideraría citarlos aquí. Osteen habló con CBS el miércoles por la mañana para aclarar. Afirmó que los funcionarios de Houston inicialmente pidieron a su iglesia que fuera un centro de distribución, ya que la ciudad había abierto un refugio cerca. Varias áreas de la iglesia estaban inundadas en ese momento. Cuando la ciudad más tarde le pidió a la iglesia que sirviera de refugio, cumplió inmediatamente, utilizando partes del campus que estaban accesibles. Mi punto no es criticar o defender a Joel Osteen, es señalar cuán dispuestos están los medios de comunicación masiva para dar a conocer condenas espantosas de esa iglesia y por ende a cualquier iglesia antes de darle la oportunidad de responder. Pero la historia acerca de una mega iglesia indiferente encaja en la narrativa de nuestra cultura secular de que la religión es irrelevante y peligrosa. El pueblo de Dios no es inmune a las crisis inherentes a vivir en un planeta roto. El huracán Harvey inundó iglesias, al igual que casas, escuelas y negocios. ¿Cómo debemos responder a los desastres? ¿Y cómo debemos responder cuando sufrimos por nuestra fe? Me parece a mí que Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, es un párrafo en la Escritura que podemos utilizar. Ofrece 4 principios que vale la pena recordar siempre que el peligro o la persecución nos encuentre. Primero, esperar sufrimiento. Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Esta pregunta asume la realidad de tal adversidad. El huracán Harvey ha salido de Houston, pero hay más tormentas en camino. Una se llama Irma, está por ahí cerquita de Puerto Rico dando que hacer. Número 2. Esperen sufrir por su fe. Romanos capítulo 8, verso 36. Y ahí nos dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Está citando a Salmos 4:22. Los estudios demuestran que los cristianos son el grupo más perseguido en el mundo. Aquellos que creen en la palabra de Dios están cada vez más en conflicto con
nuestra cultura secular. Número 3. Reclama tu victoria en Cristo. Romanos 8:37. Y ahí nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo acabamos de cantar hace un momento. Amén, amén, amén. Lo acabamos de cantar hace un momento. Gloria a Dios. ¿Lo vamos a creer? Amén. Esperen a la prédica y lo vamos a ver. Nótese que somos conquistadores en estas dificultades. Nuestras circunstancias no cambian nuestra identidad como hijos de Dios. Número 4. Celebremos el amor incondicional de Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y aleluya. ¡Qué gritando! Ahí dice ni ninguna otra cosa. Eso incluye al huracán Harvey y a cada tormenta que enfrentaremos hoy. Mi pregunta para todos nosotros: ¿cómo cambiarían nuestras vidas si nos miramos en el espejo y vemos lo que Dios ve? Y con eso, por favor, pongámonos de pie. Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien, injerta en nuestros corazones el amor a tu nombre, acrecienta en nosotros la verdadera religión, nútrenos con toda bondad y produce en nosotros los frutos de buenas obras. Señor, seguimos dándote las gracias por el pastor Padilla y la hermana Berjar, a quienes estás recuperando. Gracias, Señor, que podemos reunirnos libremente para adorarte. Te pedimos por aquellos que están sufriendo por el huracán Harvey o por cualquier otra situación. Protégelos a ellos y a nosotros hasta el día de redención, cuando nos unirás a todos en la mansión que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si por favor nos podemos quedar de pie unos minutos. Cuando estamos heridos, Dios también está herido. Mi verso para hoy en mi predicación es Isaías capítulo 43, versos del 1 al 3. Y ahí dice: Jehová, único redentor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba, a cambio de ti. Gloria a Dios. Amén. Por favor. Como hemos dicho y hemos visto en la televisión en los últimos días, Harvey es uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Hasta el jueves en la mañana han registrado 30 muertes confirmadas, pero se espera que el número crezca. Ha habido más de 3.500 rescates con más de 30.000 personas desplazadas y en refugios. Alrededor de 13 millones de personas han sido directamente afectadas por la tormenta. En cálculos económicos se estima que es alrededor de 80 billones, con B, de total de daños. ¿Qué les dice la palabra de Dios a los afectados por esta tragedia? A todos los afectados por todo tipo de tragedia. Hagamos ahora 3 preguntas a nuestro Señor. Primera, ¿puede Dios sentir nuestro dolor? Los griegos representaban a sus dioses en lo alto del monte Olimpo como inmutables e impermeables a nuestro dolor y sufrimiento. Los deístas, incluyendo algunos de los padres fundadores de esta nación, imaginaron a Dios como un relojero. Hizo el mundo, pero ahora lo observa sin participación de su parte. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios siente cólera. Dios es
un juez justo y un Dios que se siente indignado, todos los días. Salmo 7, verso 11 nos dice eso. Él siente compasión. Jehová vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, nos dice Deuteronomio 32, 36. Nos dice que se siente dolido. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo afligieron en el desierto? Salmo 78, verso 40. Y se siente gozoso. Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso que salvará. Se regocijará sobre ti con alegría. Él te tranquilizará por su amor. Él se alegrará sobre ti con gran canto. Sofonías, verso 17, capítulo 3. Sobre todo, la Escritura nos enseña que Dios es amor, ¿no es así? Al fin. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 nos dice eso. Como señaló Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Si Dios fuera indiferente, no podría amar. Wiesel relató la historia de dos hombres judíos y un joven que estaban colgados en un campo de concentración nazi. Los hombres murieron rápidamente, pero el joven sufrió durante media hora antes de morir. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?, se preguntó alguien. Wiesel oyó una voz dentro de sí que le contestó: ¿dónde está Dios? Está aquí en mí y está allí colgado en la horca. El teólogo Jürgen Moltmann, respondiendo a ese hecho, escribió su famoso libro, El Dios Crucificado. Interesante que nuestro Dios es un Dios que se preocupa tanto por nosotros que eligió ser colgado de la cruz, derramando su sangre. Amén. Sin tener que hacerlo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Amén. Por nosotros. ¿Siente Dios nuestro dolor? Nuestro texto está dirigido a los exiliados judíos en Babilonia. Han perdido su nación y sus hogares. Muchos de ellos han perdido sus familias y también sus medios de subsistencia. La mayoría nunca volvió a casa. En muchos sentidos son como los que sufren por el huracán y sus secuelas del día de hoy. ¿Qué le puede decir Dios? Lo siguiente: mas ahora, sí dice Jehová, el que os creó, oh Jacob, el que os formó, oh Israel. Lo que sigue no es la sabiduría humana, sino la palabra autoritaria de Dios, y sabemos que ninguna palabra de Dios jamás faltará. Lo leemos en Lucas capítulo 1, verso 37. Esta palabra proviene de aquel que nos creó de la nada y nos formó a su imagen y semejanza, como nos relata Génesis capítulo 1, verso 27. Nos conoce íntimamente. De hecho, nos conoce mejor que nosotros mismos. Esta es su palabra para nosotros. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¡Qué gozoso deberíamos de estar! Porque somos de Dios. Nuestra respuesta al sufrimiento es siempre el temor. Tememos que podamos morir o perder a alguien o algo que amamos, o enfrentar un dolor insoportable o ser abandonados. Pero Dios nos manda a no temer. No hay condiciones, calificaciones o lagunas aquí. Él es bien claro. Si tenemos miedo, Él nos dice que decidamos no tenerlo. ¿Por qué? Ahí dice, te he redimido. ¿Qué es redimir? Reclamarle como suyo. Comprar de nuevo, como cuando canjeas el título de tu casa con la compañía de hipotecas. Has saldado tu casa, ahora es tuya. Es tu propiedad. Mientras la estás pagando, como muchos de nosotros, ¿pertenece a quién? Al banco. Pero cuando tú tienes ese pedacito de papel que dice, esta propiedad es tuya, de la misma manera, Dios nos reclama a nosotros. Nos clama, somos suyos. Dios nos redimió en la cruz, donde pagó el precio que debíamos por nuestros pecados que hemos cometido y compró nuestra salvación. Ahora le pertenecemos. Por eso te puede decir,
te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Amén, aleluya. Nos ha nombrado como nombramos a nuestros hijos. Él nos reclama como suyos. No importa lo que nos suceda, esto no puede cambiar. Nosotros somos suyos. Ahora nuestro Señor nos da ejemplo de su siempre presente amor por nosotros. Porque nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no os abrumarán. Esta promesa se refiere al Mar Rojo, que Dios se paró y caminó con ellos, y por los ríos, refiriéndose al río Jordán inundado, que Dios separó para que su pueblo pudiera pasar a la tierra prometida. También nos dice, cuando caminéis por el fuego no seréis quemados, y la llama no os consumirá. ¿Alguien se acuerda de algunos personajes en el Antiguo Testamento? ¿No se acuerdan del nombre? Sadrach. No tienes que levantar la mano si sabes, dilo. Los tres hombres que estaban en el fuego. ¿Cómo se llamaban? Sadrach y Abednego. Hermano, tenemos que leer nuestra Biblia. ¿Cómo vamos a saber si no la leemos? Es imperativo que nosotros leamos la Biblia. Es imperativo saber quiénes fueron. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego fueron tirados. ¿Pero qué les pasó? ¿Se quemaron? ¿Quedaron barbecue? No. Desapareció un cuarto miembro. Desapareció un cuarto miembro. ¿Y ese era cómo? Como el Hijo de hombre. Sí, Jesucristo. Estaba allí, presente. Y cuando salieron del horno, ni siquiera olían a fuego. O sea que el Barón Dandy que se pusieron ese día, Barón Dandy es una colonia muy famosa en Puerto Rico, ¿no? Todavía les tenía el olor a Barón Dandy. Así es nuestro Dios. Amén. No va a permitir que las llamas nos consuman. Gloria. Gloria al Señor. ¿Cómo puede Dios hacer esta promesa? El versículo 3, como hemos visto, dice que yo soy el Señor vuestro Dios. La palabra Jehová traduce como Yahvé, el Dios que era, es y será siempre. Él es Dios, traducido Elohim, el Dios de fuerza y poder. Él es omnipresente y omnipotente. Amén. Él puede, porque Él es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Y Señor. lo más importante, Él es nuestro Dios, nuestro poder personal. Él es el Santo de Israel, nuestro Salvador. Ahora está listo para estar presente y poderoso como nuestro libertador, sin importar las inundaciones que enfrentemos hoy. ¿Confiarás en Dios en tu dolor? Hay aquí una pregunta. ¿Tomarás la palabra de Dios? ¿Recibirás la presencia, el poder y la liberación que te ofrece? Anna Graham Lotz es una evangelista cristiana, la segunda hija del evangelista Billy Graham y su esposa Ruth Graham. Es autor de 11 libros, de los cuales el más conocido es Solo dame a Jesús, Just Give Me Jesus. Señala la diferencia entre creencia, fe y confianza. Si bien la creencia es el consentimiento de la mente y la fe es una elección de la voluntad, la confianza es un compromiso del corazón. Estoy citando lo que ella escribió en ese libro. Puedo creer con mi mente que un avión me llevará a mi destino y escogeré por fe abordarlo. Pero estaré preocupado todo el camino de que el avión se caerá a menos que confíe en el avión y en su piloto. ¿Es así? Ese es el compromiso de mi corazón. Porque voy a creer que ese avión no solamente me va a llevar, sino que voy a tener un rato agradable allá donde me lleve el avión. Usted cree que Dios le ama y se preocupa por sus desafíos. Usted escoge por fe buscar su ayuda, pero confías en tu corazón que Él siempre te oye,
que Él está presente y es poderoso como tu libertador hoy. Yo no puedo contestarlo por usted. Usted va a tener que contestarlo por usted mismo. ¿Cómo le tomamos a Dios su palabra? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, primero, digámosle cuál es nuestro dolor. Seamos específicos y honestos. Hagamos preguntas difíciles como esta. Funciona si lo enciende. Venid ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Isaías 1, no, sí, ese mismo es. 1:18. Razonemos juntos. Traduce un término hebreo que significa vamos a discutirlo. Hermano Freddy, esta mañana, fíjate, yo había planeado esto. Si usted no se ha dado cuenta, yo hice esta predicación, la terminé el jueves, por eso es que estoy haciendo referencia al día jueves cuando hice la predicación. Y el hermano Freddy trajo hoy un estudio esta mañana precisamente hablándonos de esto. Él y yo no nos llamamos por teléfono, que tú vas a hablar, oh, ok, entonces yo voy aquí. No funcionó así. ¿Por qué funcionó así? Porque el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo algo que es importante, que tenemos que ponerlo en nuestra vida, aplicarlo, recobrarlo, tenerlo dentro de nosotros y llevarlo al mundo que no conoce a Jesús. Fíjense lo siguiente, Jesús gritó desde la muerte, desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como el Hijo de Dios, podemos hacer preguntas y dar voz a nuestras dudas. Tenemos que ser honestos. Dios, yo no creo en esto. Yo no creo que tú puedas hacer esto. Muchos no saben, pero van a saber ahora. Mi yerno, el martes se cayó en su casa por las escaleras. Como muchos de nosotros, me caí, está bien, me levanto y sigo caminando. Miércoles en la noche me ingresaron en la sección de intensivo porque esa caída dañó su músculo y su músculo empezó a segregar enzimas y esas enzimas dañaron su hígado y su kidney, su riñón. Ha estado en emergency dialysis. Hoy iban a ver si no tenían que darle diálisis. Todavía piensan que van a tener que seguir dando diálisis. ¿Desde qué? Por 38 años. No asumas que todo va a estar bien. Podemos decirle, Dios, ¿por qué le sucedió esto al padre de mis nietos? Pueden tener duda. Pero también tengo la garantía de Dios de que Él no me va a dejar, ni va a dejar a mi familia, ni va a dejar a mi yerno. Él lo va a sanar. Amén. ¿Qué acabamos de ver con el pastor Padilla? Amén. Gloria. Sin hablar de mi persona, porque 3 veces me han dicho, tienes cáncer, prepara tus cosas, haz la maleta que... Y todavía estoy aquí. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Su palabra nos enseña claramente que no tenemos porque no pide, Santiago 4:2. Seamos específicos. Digámosle nuestro problema, reto, dilema, lo que sea que necesitemos, pero tenemos que ser específicos. 3. Confía en lo que es mejor. Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos. Pablo oró 3 veces para que Dios retirara su espina en la carne, pero el Señor no lo hizo. En cambio, si leemos 2 Corintios 12:9 nos dice, mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Pablo respondió lo siguiente, y yo creo que es un ejemplo que nosotros tenemos que usar. Por tanto, me gloriaré más de mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Amén. Gloria. Cuando hacemos esto y dejamos que el poder de Cristo repose sobre nosotros, hermanos, no hay poder, no hay nada. La misma palabra nos dice que el enemigo tiene que huir porque Amén. estamos en Cristo. Gloria al Señor. No sé por qué Dios no respondió a nuestras oraciones con el huracán Harvey de calmar la tormenta.
No sé por qué permitió que mi padre muriera de embolia pulmonar y complicaciones de la diabetes. Pero he decidido confiar en su sabiduría por encima de la mía. Como dice la canción, cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. Gloria. En estos días difíciles, con miles de refugiados y multitudes más sufriendo de un desastre sin precedentes, hoy es un buen día para confiar en Dios. Es un buen día para nombrar nuestra tormenta, pedirle por nuestra necesidad y confiar en nuestro Padre. Amén. Es un buen día para descubrir que Él cumple sus promesas y que su presencia y poder son lo que más necesitamos. Gloria. John Bunyan, un escritor y predicador cristiano inglés, cuya obra más famosa es El progreso del peregrino. Si no leen ningún otro libro, por favor leen este libro. Es interesantísimo. Mucha alegoría. Pilgrim's Progress en inglés. En esa obra hay dos personajes llamados Christian y Hopeful. Mi traducción es cristiano y esperanzado. Se acercan al río de la muerte. Preguntan acerca de la profundidad del agua y se les dice: lo encontraréis más profundo o más llano, así como creáis en el rey del lugar. Christian entra al agua y empieza a hundirse. Hopeful responde: ten mucho ánimo, hermano mío, siento el fondo y es bueno. Christian pronto encuentra un terreno sólido en el que apoyarse y el resto del río fue poco profundo. Y estoy citando directamente de ese libro. Así es con nosotros cuando encontramos a Jesús y nos rendimos ante Él, porque Él es la roca. Amén. Creámoslo o no, tengamos confianza o no, Él es la roca. Santo. Gloria. Y con esto quiero hacer la pregunta que siempre hago. Siempre que yo predique voy a preguntar si usted conoce a Jesús como su Rey y Señor. Creo que lo he comentado en algunas ocasiones. En el 1862, aquí en los Estados Unidos, el gran fuego de Chicago. Yo no sé si fue la vaca de la señora Olero que comenzó ese fuego, o si fue alguien que lo hizo a maldad. Pero ahí había un predicador que predicó esa noche antes del fuego. Y lo único que él no hizo fue preguntar que si había alguien en el auditorio que no había conocido a Jesús. Se llama Moody. Ese hombre se llama Moody. Y hasta el día de su muerte siempre estuvo arrepentido de no haber hecho esa pregunta. Entonces, si hay aquí alguien que no ha conocido al Señor como su Rey y Señor, hoy es su día de salvación. Recordemos que Dios también nos permite regresar. Si nos hemos apartado, si nos hemos separado de Dios, Gloria. la razón no es importante. Lo que sí es importante es que Él nos permite regresar a Él. Recordando siempre, Dios no comanda, Dios invita. Gloria. Dios te invita a regresar. Y Él hará el trabajo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 9, verso 10 nos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, Él es fiel para que si hay alguien aquí que necesita oración, yo personalmente quiero orar por mi yerno, Robert Edward Thomason, y les pido por favor que si en su día, sé que es ajetreado para todos nosotros, si tiene un minuto, pídale al Señor por él. Yo creo que él va a estar sano. Yo creo que en fe lo declaro, y en fe yo sé que cuando llegue al hospital tarde me van a decir: oh, está ya bastante bien, mañana a lo mejor lo dejamos. Amén. Gloria. Oh, Dios. Amén. Porque lo creo y lo confieso. Santo. Amén, amén. Gloria al Por Señor. favor, pongámonos de pie. Señor Padre amado, te damos gracias por este día. Seguimos dándote gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, que te preocupas de todo por nosotros, Señor. Señor, queremos darte esa alabanza, queremos darte el honor y todo lo que tú te mereces, porque tú eres nuestro Dios. Nos reclamas a nosotros como hijos tuyos. Señor, te pedimos por Robert Edward Donaldson en estos momentos. Tócalo allí en ese hospital.
como yo sé que lo tocaste cuando el pastor Padilla y yo oramos por esta situación, Señor, te pedimos que tú continúes bregando y sanando, no solamente a Robert, sino también al pastor Padilla y a la hermana Luz. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des un buen día, una mejor semana, y esperamos vernos la próxima semana, o el miércoles próximo, aquí en tu templo, en el nombre de Jesús. El pueblo dice: Amén. 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 Gloria a Dios.